Minutos para las 10 de la mañana, parte final con el contador Claudio Zavala. Contador, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de la inflación. Muy bien, 7,4%. Exactamente. Leí esta mañana algunos artículos de que había una especie de, no sé si felicidad, porque es una inflación muy, muy alta, de la más alta de los últimos tiempos, pero también algunos esperaban un 8%. Y dice, bueno, hay un cierto alivio porque no llegó al 8%. Bien. Al grado que hemos llegado de que festejamos que sea solo del 7,4%, ¿no? Sí. Siempre cuando hablamos, hubo hoy el diario que maneja casi el 90% de la prensa de todo el país, puso en titular 7,4, la más alta de los últimos 20 años. ¿Es cierto o es mentira? Aclaramos un poquito, porque si se ve así impacta, uno dice, estamos mal, en un desastre. Vamos un poquito para atrás, 2015 la inflación era el 19% anual. Anual. 19% anual. Solo anual. De ahí, desde 2016 al 2019, se fue subiendo a llegar al 57% anual. Perdón. De ahí se ha mantenido, porque en meses, por eso digo, siempre que cuando uno hace un análisis así, y tiene que tener la responsabilidad de mandar un título perdón, así bien. ¿le voy a pedir silencio a los chicos del fondo que están en el cumpleaños? Que hagan un poquito de silencio. Gracias. No, ¿sabe qué? Vamos a tomarnos 5 minutos del otro programa porque... Claro. no, decía. ¿Sabes que estamos...? Bueno, entonces, eso es lo que debe hacer un analista económico. Mi responsabilidad es aclarar un titular así, porque si no queda en la población que no entiende de economía, dice, estamos mal, porque uno ve, lo impacta, uno ve 20 años, qué desastre, estamos mal. Ahora, analizamos qué pasó en el mes de julio, vacaciones. Todo el mundo tuvimos las vacaciones de invierno, y cuáles fueron de esos 7,4 que más aumentaron, porque ese es un promedio, y vemos los rubros de hoteles, restaurantes, subieron más del 15%. Contador, pregunto acá. Trato de preguntar como una persona normal y no como un periodista. Analizamos, decimos, por las vacaciones subió la inflación. Por eso vuelvo a decir. Pero las vacaciones existieron toda la vida. No, bueno, pero analicemos los 7,4. Claro, por eso mismo. Entonces, el 7,4, todos los rubros que más aumentaron fueron todo lo que es restaurantes, todo lo que es hoteles, todo lo que es turismo, todo lo que fue vacaciones, aumentaron más del 15%. En promedio, 13, 14. En promedio. Después, rubros que podíamos decir que tenían un componente de dolarizado. Los electrodomésticos también anduvieron a ese alrededor. Ahora, el resto no está dolarizado. No tenemos componentes importados para aumentar. Otro rubro, peluquerías, aumentó. Todo lo que es textil, se dispararon los precios. Pregunto, ¿qué componentes hay que se hayan guiado por el dólar blue? Ninguno. Entonces, ahí se especuló. Como eran las vacaciones, todo el mundo quiso salvarse. Claro. Y ese dispara la el otro gran sensor que dispara la inflación fue el dólar blue. Pasó de un 200 y pico a 350. Imagínate cómo estuvo el remarque. El dólar ilegal. El dólar ilegal, muy bien, me corrigió, muy bien, exacto. Un dólar que no tendría que regir en nuestra economía. Pasa en nuestro país nada más. Porque si yo digo, bueno, voy a comprar, pues necesito pagar una deuda en dólares, tengo que conseguirlo en una cueva, bueno, voy y compro, perfecto. Pero ahí el riesgo que puede ser falso, etcétera. Entonces, para analizarlo económicamente, al 7,4 ya dijimos cuáles fueron los rubros. Y el que está... Que lo valorizo, así como decir, bueno, pero no fue 8, eso. Los alimentos en promedio aumentaron el 6%. Yo pensé que iba a ser mucho más y estaba esperando ese dato, porque digo, de los 7,4, los alimentos, ¿cuántos ocuparon? Y estuvieron en el 6, entonces tengo la gran esperanza de que agosto va a bajar un poco más la inflación. Contador, ¿no nos estamos mal acostumbrando los argentinos a convivir con la inflación? Y cuando digo los argentinos hago referencia a todos, ¿no? Al clase media, al clase pobre, al clase alta, al más pudiente, al menos pudiente, que de hecho está esta sensación de, bueno, celebramos que se fue todo, pero no se fue tan lejos. Nos estamos mal acostumbrando a convivir con algo que es una constante, que es una inflación, y de que hoy esta par de zapatillas vale 10 pesos y mañana vale 25. Bien, cuando dije de mis responsabilidades, siempre aclarar los temas económicos y analizarlos, porque mucha gente,
lee el diario y repite, dice, no, porque Claro. la inflación, entonces no estamos analizando la economía. Entonces es importante ya saber bien cómo llegamos a esa inflación. Que el dólar blue afectó 3 puntos seguro, porque todo el mundo remarcó. Cuando bajó el dólar, nadie lo bajó. Entonces, quiero explicar esto, que la economía en los últimos 12 meses ha crecido el 6%. ¿Sí? Uno de los pocos países en Sudamérica y uno de los pocos países en el mundo que está logrando crecer en esta situación internacional con conflicto. Ahora entra otro conflicto en Taiwán. Todo ha disparado los precios. La Mercedes-Benz empezó a cortar ciertas producciones porque los insumos se les fueron muy altos y están fabricando algunos tipos de vehículos porque no pueden hacerlos a todos. Entonces, Sí. y eso es importante. Que el rubro que menos aumentaron en el mes de julio fueron, por abajo del 7.4, fueron los alimentos y la electricidad y todo lo que consume la energía una fábrica. Eso es importante porque está marcando que la economía no está mal, sino Claro. que ha habido mucha especulación. La renuncia de 2 ministros, la entrada de Massa, todo eso hizo que tuviéramos un mes de julio muy turbulento. Entonces, ¿qué quiero proyectar ahora? Porque tenemos poco tiempo. Es que mes de agosto va a ser un poquito más bajo y de hoy el encuentro que tenga Massa con los más ricos del país, que son los 20.000 más ricos, hoy tienen... Hoy al mediodía comienzan Hoy estas reuniones. no se sabía bien el horario, pero hoy iban a tratar de hacer la reunión. Entonces, un sensor que vamos a observar el día lunes o martes, si fue buena la reunión, es el dólar blue. Si hay una tendencia a bajar lentamente, es porque fue buena la reunión del enlace. ¿Por qué digo? Porque los 20.000 más ricos te mueven el dólar blue. Y lo movieron en julio. Qué casualidad que renunció Guzmán, renunció Bataki y viene Massa y se enfrió. Desde hace ya 2 semanas que está en 2.90. Los precios no se acomodaron para abajo, quedaron siempre arriba. Pero bueno, es nuestro país, somos muy sensibles al dólar blue. Eso, como decís vos, nos hemos acostumbrado a convivir con una inflación porque somos también parte de la inflación. Cuando hay un movimiento del dólar blue, remarcamos inmediatamente. No pensamos decir, che, esperemos una semana a ver si baja o sube. Todos cuando vienen los mayoristas y nos van a bajar la mercadería, nadie dice, che, pero ¿por qué me estás aumentando la Esto mercadería? no es una sensación de inestabilidad en la que vive el ciudadano, en la que vive el ciudadano común, de que hay una inestabilidad constante en nuestro país hace mucho tiempo, porque no es de ahora. La inestabilidad es algo en la que convivimos, desde que yo tengo uso de razón. Se habla de un país inestable, no se habla de un país estabilizado. Y entonces por eso el ciudadano convive con esto de estar en una constante preocupación de no saber si llega a fin de mes, decir, bueno, esto sí, esto no, y que cada vez esa sensación esté creciente. Listo, lo puedo hacer muy simple. Es realmente, es decir, en este momento somos parte del problema, ¿sí? Y todos somos responsables de alguna manera. Yo, por ejemplo, hoy de analizar la economía. Después, si voy al súper como consumidor, si veo productos caros, trato de no comprarlo o trato de buscar precios. Si tuviéramos esa conducta de alguna manera que nos ayudemos entre todos, tendríamos esa conducta, no estaríamos tan sensibles como vos me estás aclarando. Pero lamentablemente, más del 50% de la población es sensible. Primero el dólar blue, cuando se mueve todo el mundo, Y el pobre. consumidor sale y dice, che, voy a comprar ya porque se ve el mes que viene va a aumentar todo y no me va a alcanzar. Entonces generan esa salida a comprar. ¿Y qué hace el que vende, el comerciante? Dice, remarquemos porque están viniendo con plata. Claro. Entonces se produce un círculo vicioso que nos lleva a la situación que vos estás describiendo. ¿Cómo somos los argentinos? Entonces, ¿cómo somos los argentinos? Podemos decir cómo es nuestra economía. Claro, Porque tenemos conducta que en vez de decir defendernos como consumidor o como ciudadano, nos comportamos de la peor manera. Entonces vos decís, usted está echándole la culpa a la gente. No, todos somos parte de la situación. Si yo como analista económico no muestro las variables, que de los 7.4 ha habido 3 puntos, efecto dólar blue, dólar ilegal, entonces uno dice, ¿es tan grave esos 7.4? Y vos mismo me dijiste que todos esperaban el 8 o más, y le digo, no es tan grave, porque si está creciendo el PBI, estamos exportando más, hay muchas variables que siguen, por ejemplo, lo que es construcción no se para. Si bien se ajustan los precios, pero sigue el movimiento, quiere decir que la conducta de algunos sectores, sobre todo los más ricos, que quieren sacar una ventaja, levantan el dólar blue, y la conducta de los consumidores, en su gran mayoría, en vez de esperar unos días y no salir a consumir inmediatamente, eso todo hace lo que vos describiste y lo describís muy bien.
porque decís, somos los argentinos y somos así. Entonces, primero, deberíamos empezar a cambiar nuestra conducta para que los gobiernos, de alguna manera, también las medidas que apliquen económicas puedan dar un efecto más inmediato. Usted plantea, por ejemplo, algunos de los ejemplos de, bueno, Argentina está dentro y le afecta lo que pasa a nivel mundial, la guerra de Ucrania, Rusia, bueno, las otras problemáticas que se van dando. Pero esto también le afecta al resto de Latinoamérica, no solamente a Argentina. Y yo cuando veo las comparativas, por ejemplo, de Latinoamérica, veo que la inflación de Argentina crece de manera exponencial y no pasa tanto en Brasil, no pasa tanto en Bolivia, no pasa tanto en Chile. Si bien hay una inflación, no está la inflación galopante que tiene la Argentina. ¿Por qué? Excelente la pregunta también. Vos fíjate, yo voy a San Pablo y me cuesta conseguir dólares. Todo es real. Yo voy a un lugar, no, dólar no sé. Acá todo el mundo tiene dólares. Todo el mundo sabe la cotización del dólar. Entonces somos un país que tenemos dos monedas permanentemente. Nos manejamos en pesos, pero estamos viendo siempre el dólar cómo está, si sube, si va a subir. Yo, por ejemplo, a veces me preguntan, por ahí los clientes, todo, la pregunta que más me hacen, el dólar. No me están preguntando, ¿está creciendo? ¿Cómo está la economía? Entonces, es un país particular. Y cuando vos lo comparás con Chile o el mismo Brasil, que creo que la mayoría tenemos parientes, amigos y conocemos bien, nunca se manejan con el dólar. ¿Y de quién es la culpa de que no haya confianza en el peso argentino? Bueno, porque el problema del peso argentino no es de ahora, ni de ayer, ni de hace 5, ni de 10, ni de 20, desde hace mucho tiempo. El peso argentino es una moneda que ni el propio argentino confía. ¿Por qué? ¿De quién es la culpa? ¿De los gobernantes? ¿Del vecino que llega con lo justo a fin de mes? Exactamente. Si uno analiza, ya nos extendemos, ¿quién creó el sistema bimonetario en nuestro país? Fue a raíz después del 76, Videla y Martínez de Oz, y qué casualidad, Cavallo estaba en el Banco Central. Entonces uno analiza desde el punto bien técnico y te digo, ahí nació las dos monedas. Entonces el análisis que yo hago es, a los gobernantes, sea cual sea el partido político, le conviene esto, porque ninguno toma el toro por las astas y ninguno dice, che, esta es la solución. Mira, por ejemplo, en el año, cuando se pasa, ¿se acuerda que existió el austral? Que lo cambian. Hay un periodo donde se respetó la moneda, el austral, y tuvimos varios meses que dio un buen resultado, pero después volvieron a marcar el dólar y de ahí, en la época de Menem, era el 1-1. Y así nos costó el 1-1, que tuvimos que vender, como dicen por ahí, todas las joyas de la abuela para mantener el 1-1. Se vendió YPF, aerolínea, todo, desmantelaron los trenes, ¿te acordás? Bueno, entonces, si analizamos, esa cultura quedó, la sensibilidad del dólar ha quedado ya en nuestro inconsciente. Y todo, normalmente uno cuando yo estoy hablando, y sin darme cuenta, estoy hablando más del dólar que de otro tema. Pero es muy importante hoy todas las preguntas que me has hecho. ¿Es parte de los argentinos? Sí. ¿Es difícil sacarlo? Un político lo podrá hacer. Creo que todos tendríamos que empezar a tomar nuestras responsabilidades y empezar a ver por qué no hacemos ese cambio, es decir, defendamos nuestra moneda, como hacen los chilenos o como hacen los brasileños. Y de esa manera, Argentina es un país, irresponsable financieramente hablando. Yo creo que nos hemos acostumbrado así. Yo no cargo de irresponsable. Creo que es parte de nuestro ADN actual y cuando vamos a comprar un auto, por ejemplo, primero te dan el precio en dólares y después te lo pasan. Y es normal. Vos vas vuelvo a repetir, Chile y Brasil no saben de cuánto está el dólar. A veces vos tenés que ir realmente a un lugar, a una agencia para conseguir y saber cuánto está el dólar. En cambio acá vas a un kiosquero, vas a un almacenero y saben así el dólar. Si es cuánto está, si subió. A veces me sorprende porque me saben llegar mensajes, cuando se empezó a disparar el dólar, me dicen, contador, se disparó el dólar. Y había pasado una hora que había estado viendo la cotización. Entonces vivimos todos y con ese inconsciente que primero pensamos en dólar y después nuestra moneda. Bien. Si no logramos revertir ese pensamiento con estas charlas y de aclarar bien por qué es el 7.4 y aclarar bien cuál es la situación económica de nuestro país y empezar a hacerla revertir a la gente, es muy difícil que un gobierno trate de cambiar la economía cuando nuestra población tiene incorporado otros mecanismos de defensa. Porque, por ejemplo, va a haber una estabilidad del dólar, pienso yo, con Massa lo va a tratar de estabilidad al dólar blue, pero la gente va a buscar otro motivo para hacer un remarque. Contador, por último, la inflación anual, que es el tema del que nos dispara esto, ¿puede superar el 100%, sí o no? Mire, mi deseo sería que no,
Mi deseo sería que no. Creo que vamos a darle un mes más a Massa a ver cómo va controlando la situación económica, porque acá quedó bien en claro que Guzmán se va por un problema político, no por un problema de plan económico, porque vos viste que no hubo un gran ajuste, decir vamos a cambiar, vamos a... Y el plan fue el mismo. Es con ajuste, bajar el gasto de público, creo que ahora... Y algo que siempre hemos dicho, como aumentan los precios, aumentan los impuestos, y esos impuestos van al nivel nacional, a nivel municipal y a nivel nacional. Y vos fíjate que ya las medidas de Massa es a los sectores más humildes, los jubilados, 3 bonos de 7.000. Es muy importante porque esas son las medidas keynesianas. Siempre para activar una economía tenés que ir yendo a los sectores que con el problema de la inflación son los más afectados, porque la inflación es el impuesto de los pobres, entonces van a esos sectores y ahí activan. Y esa medida es muy buena, la que está haciendo Massa en estos momentos, porque de acá a un mes vamos a ver los buenos resultados de que se vuelve a activar la economía y vamos a escuchar el sector de la construcción aumentó, creció el 3%, tomaron más empleo y ya llevan más de casi 1,5 millones, más de 1,5 millones de puestos nuevos de trabajo y seguramente ahora con esta activación que se va a hacer vamos a ir creciendo. Entonces, si bien los datos no son que te convence que estamos bien, pero hay que tener un poquito de paciencia, ser un poco responsable y como siempre digo, si hay un producto caro, esperemos, busquemos otro precio, consumamos todo en Salví porque nuestros comerciantes pagan los impuestos y después vienen las obras del gobierno. Ese circuito lo tenemos que dejar porque si nosotros sacamos el dinero a otra provincia, ese dinero no vuelve en obra o en actividad. Muy buenas las preguntas de hoy, espero que la gente las haya entendido porque es fundamental que si no hacemos un cambio nosotros, es muy difícil que un plan económico funcione, más hoy que no tiene ninguna de las cámaras para poder aprobar y eso es lo que va a hacer Massa. Va a sacar decretos o los DNU a través del presidente para mejorar algunas actividades. Por ejemplo, el control de los precios estamos necesitando unos decretos para poder controlar que no aumenten, porque ahora, como no va a aumentar el dólar blue, van a buscar otro motivo para seguir aumentándolo. Bien. Conclusión, creo que en el mes de agosto va a bajar la inflación. El dólar blue, si hay una muy buena reunión hoy viernes, el dólar blue va a empezar a bajar el lunes, o de no ser muy buena, se va a mantener, y eso es importante, porque somos muy sensibles, lo acabas de escribir vos, está en nuestro ADN el dólar blue. Y el día que lo podamos separar y creamos más en el peso, ahí vamos a cambiar. ¿Quiénes somos responsables? Los analistas económicos, que debemos dar detalles para que convencer, de aclararle bien a la gente de cómo funciona la economía. Y debemos defender nuestro peso. Gracias, como siempre. No, gracias a ustedes. Buen fin de semana. Nos Hasta vemos la la semana que viene. Nosotros nos vamos, aprovechamos y nos despedimos de acá. Ya están las chicas listas, obviamente, para hacerse cargo de la segunda mañana. Ya está todo el equipete, está Tony Montes listo también, con gorrita nueva. Así que a todo el equipo, muchas gracias. Será hasta la próxima. Buen fin de semana. Chau, chau.